Hola, buen día. Mi nombre es Adrián Calvo. Yo voy a estar encargado de darles esta clase. Les quiero dar la bienvenida. Me estoy un poquito nervioso porque hace bastante que no daba clases virtuales. Así que fundamentalmente vamos a dar dos temas. Primero es el tema de los sistemas de información, o sea, la partida doble. Y aparte de la partida doble, cómo se registra la contabilidad en los libros contables. Estoy verificando a través de WhatsApp a ver si está saliendo todo bien. Bueno, yo aparte les voy a dejar mi teléfono, que es 11 3 590 9111 de Buenos Aires, 11 3 590 9111, y mi mail, que es ramirocalvotripo@hotmail.com. Es por cualquier duda que puedan disipar, cualquier duda que ustedes tengan, yo a la brevedad les voy a contestar. Bueno, primero, el concepto del concepto de partida doble. Bueno, ustedes saben que esto se originó hace como 6.000 años, cuando estaban las tablas de barro. Bueno, esto es una antigüedad, pero desde ahí se origina. El que realmente introduce la contabilidad y el sistema de partida doble es Fray Luca Paciolo, en el año 1400 y pico. Bueno, entonces, la partida doble sale de una ecuación. Una ecuación es una igualdad que se da entre el activo menos el pasivo, que es igual al patrimonio neto. Esa es una ecuación que se puede decir que es estática, porque digamos que un balance general es una foto a un determinado momento que nos dice cómo está una situación patrimonial de una empresa. Bueno, nosotros ¿qué registramos o qué se registra a través de partida doble? Los hechos económicos. No todos los hechos que se forman en una empresa son hechos que se pueden registrar. Por ejemplo, si nosotros tomamos un empleado, es un hecho que afecta a la empresa, que en el futuro va a dar un resultado porque va a tener un gasto la empresa. Pero ¿qué pasa? No se registra. En cambio, si nosotros compramos o vendemos una mercadería o hay un aporte de capital, ahí sí hay un hecho económico que lo tenemos que registrar. ¿Para qué sirve todo esto? La información contable sirve para tres cosas en general. Primero para saber la situación financiera y económica de la empresa. Es algo interno. Segundo, sirve porque nosotros tenemos obligaciones ante organismos gubernamentales. Por ejemplo, hay normas contables que son resoluciones técnicas que nosotros tenemos que tanto exponer y cuantificar los resultados de la empresa de una manera que se hacen de esa manera. Ejemplo, antes no existían los estados comparativos. Bueno, ahora se pueden hacer los estados comparativos del año anterior con el vigente. Ejemplo, también está el tema de que nosotros no podemos hacer nada fuera del Código de Comercio, porque también hay actividades lícitas y ilícitas. Nosotros contablemente siempre tenemos que registrar contabilidades lícitas. Bueno, ¿qué es lo importante de la documentación? De los documentos, porque nosotros no manejamos con documentos. Lo importante del documento es que la información sea relevante, que se exprese en unidades monetarias y que lo podamos cuantificar, porque hay muchos hechos económicos que nosotros no lo podemos
cuantificar, entonces no lo podemos transmitir a la contabilidad. Por ejemplo, hay un crack económico, una pandemia, pero nosotros en el balance no podemos decir nada, porque eso va a ser futuros resultados. Lo que podemos hacer es informar en los estados complementarios, en las notas de los estados contables como complementarios, que hay una contingencia, algo que puede ocurrir o no puede ocurrir, que nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos, si ustedes saben, nosotros tenemos, por ejemplo, un saldo de personas que nos tienen que pagar, porque le vendimos mercadería y nos tienen que pagar. Ese saldo es cuantificable, ¿no es cierto? Lo que no es cuantificable es cuánto de ese saldo me van a pagar o no. Entonces, históricamente se hacen análisis, estudios, y las normas contables nos dicen que nosotros podemos mandar a pérdida un porcentaje de eso que vamos a cobrar, con una cuenta regularizadora que se llama depreciación de deudores incobrables. Entonces, nos regula ese activo bajándonos lo que tenemos que cobrar y nos permite generar un resultado negativo. Volvamos un poquito para atrás. El sistema de partida doble, como dije, sale de la doble registración, debe y haber. El debe son las cuentas de activo. Aumenta cuando se debita, que son caja, banco, todo lo que es activo. El pasivo va en el haber, igual que el patrimonio neto, que eso es estático. Pero también si uno lo amplía un poquito, esta ecuación que es la dinámica, uno tendría, por ejemplo, que tenemos el activo que se debita, las pérdidas se debitan porque las pérdidas están restando el patrimonio neto, están disminuyendo el patrimonio neto, y del otro lado tenemos pasivo más el capital, el patrimonio neto, más las pérdidas, porque las pérdidas se acreditan. Eso es lo que es dinámico. Bueno, nosotros tenemos que identificar primero los documentos que vamos a analizar. ¿Cómo se interpretan los documentos? Si tenemos una factura, sabemos que compramos o que vendimos. Tanto si la factura es original, compramos, y si es el duplicado, quiere decir que vendimos. Entonces, tenemos que interpretar esa transacción para determinar las cuentas que vamos a utilizar, y así la vamos a clasificar. Nosotros tenemos en el asiento, es el resumen de la operación contable. Hay varios tipos de asiento, porque hay varios tipos de operaciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros voy a volver a repetir. Estos hechos, esta contabilidad, estos asientos, tienen que ser confiables, relevables, fiables, oportunos. ¿Oportunos para qué? Para la toma de decisiones de la empresa. La demasiada información tampoco sirve. Bueno, vuelvo a repetir porque veo que entró mucha gente. Entonces, nosotros, los sistemas contables los tenemos para nosotros mismos, para saber dónde estamos parados económica y financieramente, de uso interno, para los organismos externos, que nos pueden pedir determinada información, y aparte nosotros tenemos que cumplimentar determinadas formalidades, como presentar los impuestos, y los balances vía web y escaneados se mandan a través del aplicativo de la FIP. Y también informes externos sirven los balances, porque es obligatorio, los bancos una vez por año nos piden que les demos los balances, y aparte lo que nos pide muchas veces son los proveedores para ver si tenemos una carta de crédito o no. Vayamos a la parte más simple, que es la parte de la registración. Nosotros tenemos el activo. ¿Qué es el activo? Que se debita dentro de la T, que vendría a ser lo que nosotros llamamos, para después mayorizarlo. El activo vienen siempre un grado de exposición. En el activo siempre se exponen de la determinada manera. Se pone primero lo que es más líquido, que es la caja, banco. Después, por ejemplo, pueden venir las deudas bancarias, financieras, siempre y cuando
no expongan un año, porque se divide en activo corriente y activo no corriente, igual que pasivo corriente y pasivo no corriente. Corriente quiere decir lo que pasa a través de un año, no supera un año. Por ejemplo, si tengo una deuda que pasa más de un año, pasa a ser a no corriente. Entonces, el banco, las acciones, los títulos, los saldos de las cuentas siempre tienen saldo deudor y es el rubro más disponible. El banco tiene una particularidad, porque nosotros podemos tener, si tenemos saldo en la caja o un plazo fijo, tiene saldo deudor. Pero si nosotros giramos en descubierto, tiene saldo deudor. Por eso cuando hacemos un asiento que no es permutativo, que no genera resultado, por ejemplo, cuando nosotros pasamos de una caja de ahorro a una cuenta corriente. Bueno, hay distintos tipos de asientos o operaciones que nosotros asentamos. Las modificativas, que modifican cualitativamente y no modifican el patrimonio. Por ejemplo, compramos un bien y lo pagamos, o compramos entonces hay más activo, menos activo porque lo pagamos en efectivo. O por ejemplo tenemos un pasivo. Si nosotros lo tenemos en el pasivo, vamos a comprar un bien, vamos a tener más activo por ese bien y vamos a tener un pasivo aumentando un pasivo, teniendo la paridad de la ecuación patrimonial. Bueno, una operación modificativa o permutativa es, por ejemplo, cuando nosotros emitimos un gasto. ¿Qué hacemos cuando emitimos un gasto? Se debita la cuenta gastos, ¿no?, en el debe, y disminuye el activo, generando una disminución del patrimonio. Bueno, entonces tenemos dos tipos de operaciones, dos tipos de variaciones. Las permutativas, que pueden ser, estas permutativas pueden ser positivas o negativas. ¿Me explico? Si son permutativas, porque cambio un activo por otro activo de igual valor, o aumento un activo por un pasivo de igual valor, o cambio un pasivo por otro pasivo de igual valor. Por ejemplo, tengo una deuda y le doy un pagaré. Bueno, la disminución del activo y el pasivo tienen que ser iguales para ser permutativas. Las modificativas son operaciones que aumentan o disminuyen el capital o patrimonio de la empresa. ¿Cómo empieza una empresa? ¿Cuál es el primer asiento? El primer asiento es, si los socios aportan caja, es caja a patrimonio neto o a capital. Ahí empieza la empresa. Bueno, estas modificaciones pueden ser positivas cuando generan una ganancia. Por ejemplo, cobramos un alquiler en efectivo, eso genera una ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos caja a alquileres. Bueno, o puede ser al contrario, cuando nosotros pagamos un alquiler que nosotros estamos alquilando. Entonces tenemos alquileres disminuyendo el efectivo a caja. Bueno, estos balances, en general las reglas contables, las obligaciones contables, que nosotros tengamos un libro diario, donde nosotros en el libro diario hagamos una vez por mes el resumen de todos los asientos. Ese libro diario, ni más ni menos, va a tener lo que se llaman los asientos. Todos los asientos, el debe tiene que ser igual al haber. Otro libro que es obligatorio también, que es auxiliar, es el libro mayor, donde se pasan todos los débitos y créditos y los saldos de las cuentas, que nos permite conocer el saldo de las mismas, que ese saldo nos va a servir para el libro inventario y balance, que es obligatorio para saber todos los bienes que posee la empresa y la evaluación y evolución exacta. Bueno, esperemos que vayamos bien. Como yo no tengo un ida y vuelta, esto es más fácil. Bueno, bueno, entonces resumiendo,
el activo menos el pasivo nos da el patrimonio neto. Por ende, el activo menos el pasivo es el patrimonio neto, que este patrimonio neto está integrado por capital más los ingresos y menos los gastos. Y de otra forma es lo mismo, activo más gasto igual a pasivo más capital más ingresos. Nosotros tenemos obligatoriamente llevar un diario, llevar un mayor y hacer los estados contables. ¿Me explico? Los estados contables tienen esta obligatoriedad, por ejemplo. Tenés que hacer un estado de balance donde vos describís todo el activo, como dije, activo corriente que está por bancos, caja, que son todos los depósitos, títulos, acciones, valores a depositar, el efectivo de las cuentas, el efectivo que tenemos en caja, si tenemos moneda extranjera, que es lo más líquido que hay. Después le sigue por orden de liquidación los deudores, los créditos por venta. En general son menos de un año. Es muy difícil un crédito por venta pase el año, pero si pasa el año tendría que ir a activo no corriente. Entonces, ¿dónde digo? Bueno, entonces tendrá que ir activo no corriente si pasa el año. Después deberían estar los otros créditos, que puede ser uno los puede denominar por la actividad que no es habitual. Los créditos por venta son por la actividad principal que tiene la empresa. Los otros créditos que nosotros tenemos son, por ejemplo, algún saldo a favor que tenemos de alguna retención de impuestos, alguna devolución, algo que no sea habitual de la empresa. Después, en valor corriente en general también, a no ser que sea una empresa constructora, son los bienes de cambio. Que los bienes de cambio se supone que uno tiene una rotación y los va vendiendo. Todos estos rubros tienen principios, que lo vamos a ver después, de evaluación y de registración. Valuación y de exposición, perdón. Valuación es cómo lo evalúo ese bien. Uno sabe que 100 pesos son 100 pesos, porque es un billete, ¿no? Bueno, no vale mucho 100 pesos ahora. Pero ¿qué pasa? Un auto, uno lo compró en un momento, tiene un valor, pero al estado contable uno le tiene que hacer modificaciones que son obligatorias y optativas. Como por ejemplo, la amortización del bien. ¿Qué es la amortización? El auto que uno saca en 0 kilómetros vale 5 millones de pesos. Cuando termine el año no vale 5 millones de pesos porque ya tiene no tiene me están diciendo que hablo bajo. Bueno, entonces un bien, perdón, es Coca-Cola, yo alcohol no tomo. Bueno, entonces un bien, como es bienes de cambio, un auto, por ejemplo, un bien, que no es bien de cambio, un bien, por ejemplo, que es un activo no corriente, que son los bienes de uso. Los bienes de uso que tenemos, por ejemplo, las instalaciones de la empresa, que son todo lo que tiene que ver con los gastos que uno utiliza para que la empresa funcione. Todos esos gastos se activan. Si uno paga la luz es un gasto, pero si uno hace una instalación eléctrica que le da valor al inmueble, es instalaciones, igual que los muebles, los escritorios, las computadoras, y tienen todo su criterio de amortización y de evaluación. Y después también están los activos intangibles, que podría ser una obra de arte que está activada, podría ser también la marca, o sea, cada empresa puede tener una marca y eso tiene un valor, y ese valor se puede figurar en el patrimonio. ¿Por qué?
porque es un hecho que es cuantificable, porque se puede determinar qué valor nos darían si vendríamos la empresa. La suma del activo corriente y no corriente nos daría la sumatoria de activos. Bueno, después, en el balance otra cosa que nos piden es el pasivo. El pasivo se divide en dos, en corriente y no corriente, obviamente según si pasa un año o no pasa un año. En el activo corriente, lo que nosotros tenemos, en el pasivo corriente, nosotros tenemos son más general, son las cuentas a pagar, los préstamos, las cargas sociales y remuneraciones, otros saldos, otros pasivos. Bueno, las cuentas a pagar en general se llaman los proveedores, que nosotros, que es el proveedor, vendría a ser la actividad principal de la empresa. Después podemos tener préstamos bancarios, prendarios, que bueno, esas cosas lo tenemos que separar de lo que es habitual. Y después hay otro rubro que son, si tenemos empleados, nosotros los empleados tenemos las cargas sociales, que son un gasto, porque nosotros le tenemos que pagar, aparte de lo que le pagamos al empleado, se llama sueldos y salarios o remuneraciones, tenemos lo que se llaman los impuestos de esas cargas sociales, el tema de pagarle la jubilación, el sindicato y otras cosas que también tienen que ver con las cargas sociales. Hay un RT, un seguro de vida, que todo eso se hace cargo la empresa. Bueno, para María del Valle, que recién se conecta, no te hagas problema que esto está grabado y cualquier cosa, yo tengo un mail o creo que esto se puede ver otra vez. Pero bueno, cualquier cosa yo les dejé un mail, un WhatsApp, por cualquier duda que tengan, porque esto si sale bien vamos a tener varias reuniones. Después está lo que es otros pasivos no corrientes, o son pasivos que superan el año. A veces una deuda bancaria que tiene 10 años, o 5 años, o 4 años, nosotros tenemos que dividir la deuda entre lo que no supera el año, o sea, si el ejercicio terminó el 1 de enero del 2019, si supera lo que supera el 31 de enero al 31 de diciembre de 2019, esa parte es no corriente. Y lo que no supera, esa deuda es corriente. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. El balance que termina el 31 de diciembre del 2018, el balance que termina el 31 de diciembre de 2018 es deuda corriente, lo que se va a pagar hasta el 31 de diciembre de 2019. Lo que supera el 31 del 12 de 2019 pasa a ser no corriente. Bueno, ese es el estado obligatorio que nosotros tenemos de situación patrimonial. La situación patrimonial es algo estático, es una foto determinada, estática, de algún momento de la empresa. ¿Cuál es el momento? El balance dice cierre 31 del 12 de tal fecha. Entonces, en ese momento es cómo está la empresa. No me dice si ganó o si perdió. Otro de los estados que te dice si ganó o no perdió la empresa o cómo le va, es el estado de resultados. Que el estado de resultados sí nos muestra algo dinámico. ¿Por qué nos muestra algo dinámico el estado de resultados? Nos muestra algo dinámico el estado de resultados porque nos dice qué pasó económicamente o qué pasó, las operaciones, como dije anteriormente, las operaciones que se modifican el patrimonio neto, cómo ingresó. El estado de resultados en general va a resumir todos los meses, toda la ganancia y pérdida que tuve. Las agrupa, todas las cuentas que yo mayoricé las agrupa. Importantes son si son ingresos por servicios o por resultados de la actividad principal. Entonces tenemos un ingreso extraordinario y un ingreso extraordinario. Entonces el ingreso común es el que nosotros generamos a través de la empresa. Esperen que voy a avisar algo. Bueno, entonces el ingreso
se separa. En el estado de resultados, como repito anteriormente, es un estado donde nosotros sabemos lo que pasó económicamente en la empresa, donde se ve cuánto ganancia tuvimos, cuánta pérdida tuvimos. Entonces, primero está el ingreso, que el ingreso se puede dividir en el ingreso habitual o ingresos extraordinarios. Extraordinario quiere decir que no es común que nosotros lo hayamos hecho, que no es común, habitual de la empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos compra y venta de mercadería y de repente tenemos un alquiler, una venta de un rodado, una venta de un inmueble, ¿eso qué me generó a mí? Un resultado extraordinario, porque no lo hago todos los años, o no lo hago todos los meses, o si lo hago todos los años lo haré una vez en el mes, o una vez en el año, por ejemplo. Bueno, de esos ingresos tenemos el estado positivo. Después tenemos el costo de esos ingresos, el costo de mercadería, si es un servicio, el costo de esos servicios, que también hay un anexo en el estado contable especificándolo. Y hay criterios de evaluación y hay criterios de exposición. Y a eso nos da una utilidad bruta, que es la utilidad bruta, quiere decir la utilidad por la actividad principal de la empresa. Obviamente que siempre hay gastos administrativos, de comercialización, de producción, que se ven aparte en otros anexos. Esos restan a la utilidad bruta. Y después, y nos da un resultado. Ese resultado le tenemos que restar o sumar si habría algún gasto o un ingreso extraordinario. Y antes de reflejar el resultado del ejercicio, tendríamos que ver si tenemos que hacer el cálculo del impuesto a las ganancias, que es un costo, y también si hay resultado por la exposición a la inflación, que esto es algo que volvió después de años, que los balances a partir del 2020, 2019, 2020 tienen que estar expresados por el ajuste por inflación. Pero bueno, ese es otro tema que no los quiero adelantar. Resumiendo un poquito, tenemos el diario, que es obligatorio, tenemos los balances, que es el estado patrimonial, que es con una fotografía del patrimonio, tenemos el estado de resultados, que es nos dice cuál fue el resultado de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué compara ese resultado? El patrimonio inicial con el patrimonio final, por eso es dinámico. Después otro estado obligatorio es el estado de evolución patrimonial. Ahí no hay ni más ni menos que saber el capital inicial más las reservas, si hay reservas, el ajuste capital si hubo ajuste por inflación, pero en realidad es capital, más los resultados asignados, que son los resultados que vienen de otros ejercicios, y eso me da un patrimonio inicial a mí. Ese patrimonio inicial lo tengo que comparar con el final, que en el final pueden tener aumento de una reserva, aumento por el resultado o disminución si es negativo, y eso me da otro resultado asignado y otro patrimonio final. En el medio de todo esto, que también lo está reflejado en la evolución de patrimonio neto, está si yo distribuí plata o dinero a los socios. Me explico, porque si yo le di dinero a los socios va a estar reflejado en este estado. Y después hay otro estado obligatorio, que es el estado de flujo de fondo, que yo demuestre por qué tuve fondo, se llama caja, banco y créditos, o caja y banco, según la definición que adoptemos. Entonces, ¿por qué tuve en el inicio determinada cantidad y por qué tuve otra cantidad al final? Y tengo que mostrar las variables, los aumentos en las distribuciones. Por ejemplo, un aumento es una disminución de créditos por venta, una disminución es el pago de las deudas comerciales. Después está en el pago por las adquisiciones. Bueno, tengo que ir viendo de qué manera llevo de un saldo a otro saldo. Es el análisis. Eso sirve de información complementaria para el análisis financiero. Después hay otro anexo, después hay dos anexos que son obligatorios, que son el anexo de los gastos, donde está determinado todos los gastos y prorrateados. Lo que no tiene que ver
que tiene que ver con los costos de servicio. Por ejemplo, el sueldo. Hay sueldos que pueden ser directamente afectados a la actividad principal o afectados a la administración. Bueno, en general son el costo, los gastos de administración, los gastos de comercialización o gastos de producción. Y en otros casos gastos financieros. Todos los gastos que yo tengo los tengo que ir prorrateando en un análisis bastante exhaustivo para que me dé el final de cada gasto de cada ítem. Un ejemplo, un gasto bancario, ¿cómo lo prorrateo? ¿Me explico? Más que nada en administración. Un gasto de material, y el gasto de material es el costo del servicio en general. Bueno, después también está los bienes de uso, porque los bienes de uso es un estado que uno tiene que poner cómo estaban al inicio y cómo estaban al final. Lo único que quiero aclarar de estos bienes de uso, que tienen distintos criterios de evaluación, que si nosotros adoptamos un criterio tenemos que mantener el mismo criterio de evaluación, y aparte del mismo criterio de evaluación tenemos que tener el mismo criterio de exposición. Los bienes de uso tienen lo que se llama una depreciación o amortización, que contablemente al final del ejercicio hay que reflejarla. Un auto tiene una vida contable, por ahí la vida útil del auto son más de 5 años. Contablemente se dice que son 5 años. Entonces, un bien, cuando pasa un año, queda evaluado 100% valor nominal, se amortiza el 20% que se manda a pérdida y queda el 80% de su evaluación de lo que lo compramos, independientemente si utilizamos algún ajuste o no por valor de mercado. Hay muchos principios contables que tienen que ver con la registración que lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque en general hay principios de prudencia. Si nosotros tenemos una ganancia, en general se registran cuando la ganancia es líquida y realizable. ¿Me explico? En cambio, una pérdida, nosotros la registramos apenas lo conocemos. Son principios conservadores. Después hay principios, por ejemplo, del devengamiento. ¿Qué pasa? Uno sabe que va a tener que pagar un alquiler por la empresa de acá todos los meses, pero yo recién voy a mandar a pérdida ese alquiler que voy a pagar, no cuando lo pague, porque lo puedo pagar por adelantado, lo voy a mandar cuando pasó el tiempo, cuando realmente se devengó. Me gustaría saber si vamos bien, pero quiero que estos temas ustedes me escriban, así los seguimos. La próxima clase arrancamos con algún tema y lo especificamos para aclarar algunas cosas. Bueno, sabiendo ya todos lo que nos obligan nosotros a tener, en definitiva, nosotros tenemos que tener diario, balance, diario mayor y el estado de inventario donde se ponen las sumas y saldos de todos los balances. Y de ahí tenemos que hacer los estados contables. Eso es algo obligatorio. Bueno, entonces, en definitiva, las normas contables no las emitimos nosotros, pero nosotros tenemos que remitirnos a todas las resoluciones técnicas que emite los consejos profesionales de ciencias económicas. Después, es importante entonces que nosotros sepamos saber identificar los hechos económicos, si se registran o no se registran. Para todo esto nosotros tenemos ya todo un montón de cuentas que nosotros las vamos a ir analizando. ¿Por qué? Porque estas cuentas tenemos que clasificarlas en activo, en pasivo y en patrimonio neto. Patrimonio neto en ganancia y en pérdida.
¿Para qué? Para que nosotros respetemos la partida doble, que la partida doble siempre, resumiendo, tiene que ser igual. Igual lo que se evita, igual a lo que se acredita. Un ejemplo, el activo aumenta cuando lo debito, el pasivo aumenta cuando lo acredito. Al revés, el activo disminuye cuando lo acredito y el pasivo aumenta cuando lo debito. Bueno, entonces, independientemente de que sea una operación cualitativa, permutativa o mixta cuando tiene de las dos, tiene activo, pasivo y patrimonio neto, que sea el resultado. Ese asiento contable, si uno suma el debe y suma el haber, tiene que dar igual. No sé cómo venimos con el tiempo, así que le estoy escribiendo a ustedes. Bueno, entonces, otra cosa que yo dije, no toda operación que realiza la empresa son hechos económicos. ¿Me explico? Si contrato un empleado, no es un hecho económico. Bueno, es importante estos sistemas de información para la toma de decisiones. Por eso muchas veces se pide, en base a la información contable, información complementaria. Es muy importante a veces las notas de los estados contables. Yo les puedo facilitar un balance cuando ustedes quieran, para que ustedes vayan viendo y me vayan preguntando después. Porque no es lo mismo tener un pasivo de una actividad que viene muy bien y un pasivo de una actividad que viene complicada. Pero eso no aparece en los estados contables, porque 1.000 pesos de deuda son 1.000 pesos de deuda. Ahora, no es lo mismo 1.000 pesos de deuda de una actividad que hay mucho índice de cobranza que otra actividad que hay poco índice de cobranza. Y no es lo mismo tener un saldo en cuenta corriente normal que tener documentada esa deuda con pagaré o con algunas cosas, que son formas de cambiar. Si no cambiamos la cantidad, cambiar la calidad. No es lo mismo una deuda hipotecaria o prendaria, o sea, que nosotros tenemos un crédito o tenemos que pagar algo hipotecado y prendario, que no hacerlo. Entonces, a veces se requieren de muchos sistemas de información complementarios. Bueno, bueno, entonces, repasando, está. La partida doble es la partida fundamental de la contabilidad. Bueno, donde está el debe y haber, donde se hace una doble registración. Bueno, las partidas del debe es el activo, las partidas del haber es el pasivo del patrimonio neto. Hay algunas cuentas que regularizan estos saldos. El asiento contable, acuérdense que tenemos que saber medirlo, cuantificarlo, tiene que ser confiable, tiene que ser pertinente, que es el elemento donde nosotros analizamos esos documentos. Esos documentos van a generar que nosotros sepamos qué operación hicimos, los recibos o una factura de crédito, o una factura, o un cobro, o un extracto bancario. Entonces nosotros vamos a poder analizar y corroborar todos los hechos económicos. Obviamente que nosotros, para emitir un estado contable, tenemos 3 meses para ver los actos posteriores al cierre del ejercicio, a ver si se modifica algo o no se modifica algo. Pero el acento de diario, que es obligatorio, hay que hacerlo mes a mes. Bueno,
y se hace todo en base a los análisis. Bueno, entonces como dijimos, hay operaciones permutativas, modificativas o mixtas. Permutativa cuando cambiamos un activo por otro activo, un activo por un pasivo por otro pasivo. Las mixtas, que es cuando que generan los resultados. El clásico ejercicio y el clásico asiento de una permutativa es cuando nosotros vendemos. Si vendemos en efectivo, ¿qué vamos a hacer? Venta por el total, caja a venta. O sea, el resultado positivo, que es la venta, se hace por el total y la caja que nos ingresó el dinero, si es en efectivo. Contra eso nosotros tenemos que analizar el costo. Entonces vamos a tener costo de mercaderías a mercaderías. En la mayorización, en la registración del diario y la mayorización, nos va a decir, nosotros tenemos un ingreso un saldo de caja de tal monto, una disminución de activo menor por la mercadería, si la vendimos a ganancia, y vamos a tener una venta y un costo que nos va a dar la diferencia, un saldo acreedor que nos va a aumentar el patrimonio neto. Y ese patrimonio neto, esa diferencia, tiene que ser igual a restar mi aumento de disponibilidades, restando la disminución de las mercaderías. Otro ejemplo de permutativas es el tema de un pago, de un gasto. Si yo pagué la factura de luz, ¿qué voy a hacer? Servicios públicos a caja, si la pagué en efectivo. ¿Eso qué fue? Disminuyó mi activo y disminuyó mi patrimonio neto, porque es una cuenta de pérdida. El caso al revés, me pagan un interés, entonces caja me aumenta y me disminuye un interés ganado. Entonces, ese interés ganado se acredita porque está aumentando mi patrimonio neto. A ver qué me estoy olvidando, vamos a repasar un poquito. Bueno, entonces, tenemos que identificar bien los documentos, interpretarlos para ver cómo hacemos la transacción, determinar las cuentas que vamos a utilizar y clasificarlas, si es de activo, de pasivo o patrimonio neto. A todo esto siempre hay un plan en general, más o menos, donde nosotros vamos agrupando cuentas, pero tenemos siempre esa base que yo dije. El activo con las disponibilidades. Yo trato de repetir las cosas porque como no tengo un ida y vuelta y hay gente que entró antes, quiero que les quede claro. Entonces, tenemos un activo donde está caja, banco, después tenemos créditos por venta. Tenemos que fijar, en general, crédito por venta es corriente cuando no pasa un año, no corriente cuando pasa un año a posterior del cierre. Otros créditos, bienes de cambio, que los bienes de cambio en general, a no ser que sea una empresa, como dije antes, de construcción, los bienes de cambio son valores, son bienes corrientes. Sí, puede pasar un ejemplo, que nosotros tengamos algunos productos que se tarden más de un año en vender, pero en la mayoría se toma como corriente, porque está bien, hay muchos que no pasan más de un año, que tarda más de un año en vender, pero hay muchos que los compran en el ejercicio y los venden en el mismo ejercicio. Y después viene lo no corriente. En general lo no corriente son los bienes de uso o los bienes intangibles. Como ya expliqué, los bienes intangibles son las obras, los gastos que se activan, que son los de la constitución de una empresa, que nos dejan a nosotros contablemente tener 3 años para poderlos activar. Después viene el pasivo, ¿no? Que también puede estar en corriente y no corriente. Como repito, las cuentas a pagar, que son las cuentas de los proveedores en general. Las otras deudas, se ponen otras deudas que se pueden dividir en deudas sociales, fiscales, que vienen que ser con el fisco o
o con los mismos socios. Después están los sueldos y las cargas sociales. Como dije, los sueldos es el sueldo que yo le pago al empleado, no el que recibe en mano, sino el neto tengo que tomar, porque el que él recibe, el empleado, siempre recibe menos porque yo le retengo una parte de obra social, de jubilación y de sindicato, que yo lo voy a tener como deuda de cargas sociales. Las cargas sociales, la cuenta va a figurar por dos ítems: por lo que yo le retuve al empleado, esa diferencia hasta llegar al neto, y por el impuesto que a mí me cobran por tener empleados, que son jubilación, obra social, sindicato, hay seguro de vida, hay seguro de ART. Bueno, todo eso tiene que figurar en un rubro aparte. Después están las deudas fiscales, que son en general son de ganancia, IVA, ingreso bruto, todo lo que me genera a mí deuda. ¿Me explico? IVA, si bien yo tengo una deuda, IVA es un impuesto que no va a figurar en el estado de resultados. Muchas veces, yo todos los ingresos brutos y todas las ganancias también figuran en el estado de resultados. Y después tengo lo que es el patrimonio neto, que el patrimonio neto, vuelvo a repetir, tiene varios integrantes, varias partes integrantes. Lo inicial es el capital social, que fue el aporte fundamental, más si hubo más aporte de los socios durante los ejercicios. Si hay inflación, puede haber ajuste de inflación. Eso nos da un total del capital inicial. También lo que tenemos son las reservas, que puede ser facultativa, legal. Nosotros, si tuvimos ganancia en otros ejercicios, estuvimos obligados a hacer una reserva. ¿Qué quiere decir? Disminuye nuestro resultado para hacer una reserva legal, que es como un fondo que nosotros nos sirve para cuando tengamos algún problema económico, porque cuando tendremos pérdida vamos primero a absorber esa reserva que nosotros hicimos. Y después están los resultados no asignados, que son los resultados que tuvimos de ejercicios anteriores, y a eso se le suma el resultado del ejercicio, que es lo que pasó entre un patrimonio inicial y un patrimonio final, entre un activo menos pasivo al inicio y un activo menos pasivo al final. Bueno, a mí me gustaría saber si alguno tiene alguna duda, no tiene alguna duda. La verdad que la segunda reunión la vamos a hacer un poquito más extensa y sobre algunos temas más específicos, y en base también parte va a ser para poner algún tema más nuevo, pero en base a lo que yo expliqué hoy y que no se comprendió, para tener un ida y vuelta con ustedes. Por eso yo les dejé mi mail y les dejé mi WhatsApp por algún inconveniente. Puede ser que no se los conteste en el momento, sino si me hacen 3 preguntas los mismos, para ahí se lo contesto en la clase, porque siempre hay gente que con mi experiencia tiene las mismas dudas o parecidas ante el problema de la expresión del profesor o ante el problema de la problemática de no entender algo nuevo. En esto quiero ser bastante humilde. Entonces muchos alumnos les pasa lo mismo, lo que pasa es que no se comunican entre ellos. En cambio, con este ida y vuelta ustedes me pueden dar la oportunidad de que reveamos los temas que podemos rever. Así que si me mandan un mail y yo no lo contesto, pero lo contesto en la próxima clase. Bueno, los saludo mucho acá desde Buenos Aires, Capital Federal. Esperemos que esta pandemia se nos lleve la menor de gente posible. Y bueno, desde ya muchas gracias